Buenas tardes. Reciban saludos desde Pachuca Hidalgo, Ministerio 710, Pachuca Hidalgo, México. Reciban un fuerte abrazo de nosotros acá y ustedes allá, ¿verdad? Entonces, eso fue una revelación de último momento. Si no la entendieron, no se preocupen, al rato les cae el 20. Pero seguimos. Vamos a tener una enseñanza que se llama una alianza eterna. Una alianza eterna, y pues vamos a estar, como dice aquí el Salmo 105, está lleno de riquezas y profecías, historia, está muy delicioso. Y pues vamos a comenzar, que Abba nos dé sabiduría para poderlo explicar con claridad y sabiduría también para comprenderlo todos nosotros y que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Bien, dice: den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Fíjense, ahí el versículo 2 también habla de dice: alábenlo, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, canten alabanzas a su santo nombre. Regocíjense el corazón de los que buscan a Yahweh, busquen a Yahweh y serán fortalecidos. Busquen su rostro en todo tiempo. Acuérdense de los portentos que Él ha hecho, sus maravillas y el juicio de su boca. Oh descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh, nuestro Elohim, sus juicios están en toda la tierra. Recordó para siempre su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones, porque Él hizo su pacto con Abraham y sus juramentos a Isaac, su testimonio con Jacob, un pacto eterno para Israel, diciendo: a ti entregaré la tierra de Canaán, porciones de su heredad. Cuando eran pocos en número, pocos y extranjeros en ella, vagando de nación en nación y de un reino a otra nación, Él no permitió que nadie los oprimiera y reprendió a los reyes por causa de ellos, diciendo: no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Bueno, aquí estamos viendo en esta primera parte del Salmo 105, gratitud. Y fíjense, dice: den gracias. Y yo creo que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, una de las partes que el apóstol Pablo dice: demos gracias en todo tiempo. Y yo creo que a veces cuando las cosas no salen como quisiéramos que salieran, se nos puede llegar a olvidar. Yo creo que debemos retomar esa parte y debemos dar gracias a Dios cuando las cosas están saliendo bien. Debemos dar gracias a nuestro Padre cuando las cosas no están saliendo tan bien, o cuando las cosas definitivamente están saliendo mal. Debemos dar gracias. Dice aquí: den gracias a Yahweh. Y luego viene uno más, dice: invoquen su nombre. Y es importante que nosotros debamos saber el nombre. Aquí hay una cuestión tremenda, diferentes grupos de creyentes, judíos mesiánicos, qué sé yo. Cada uno dicen de una manera, otros de otra manera, y todos dicen que tienen la verdad. Y pues no vamos a entrar en un debate en eso en cuanto al nombre. Hay unos que no se debe de mencionar, hay otros que le dicen yahwistas, y bueno, hay de todo y nosotros respetamos a todos, ¿ok? Pero al menos nosotros en esta congregación decimos Abba, le decimos a nuestro Señor Padre, el Yod Het Bat Hei, el tetragramatón, ¿sí? Ese es su nombre. Aunque dicen que no se puede pronunciar esas letras, es como un aliento así, ok, lo entendemos. Y pues bueno, no es de que sea malo mencionar, si lo vamos a hacer para bendecirlo, porque aquí está diciendo: invoquen el nombre. Entonces, si yo no sé cuál es el nombre, ¿cómo lo voy a invocar? Si aquí está diciendo: invoquen el nombre, entonces podemos decir Padre, o Yahweh, Elohim eterno, el nombre Yahweh, o Yod Het Bat Hei, como tú quieras. Den, dice aquí, a conocer sus obras entre las naciones. Y pues quiero decirles, nosotros de alguna manera, pues gracias
a los medios que hay, que es el internet, lo estamos dando a conocer de esa forma a las naciones, de lo que hemos estado aprendiendo, de lo que hemos pasado, que han sido tiempos difíciles también, pero también han sido bendiciones, muchas bendiciones. Dice, alábenlo, den a conocer sus obras, cántenle, hablen de todas sus maravillas. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que Él ha hecho cosas en nuestra vida. Yo en lo personal estoy muy agradecido por los tiempos difíciles que he vivido desde que empecé a conocer la Torá, y precisamente en este salmo entendí muchas cosas de lo cual nosotros como congregación hemos vivido, hemos pasado, pero han sido pruebas, porque ahorita lo va a ver usted más adelante. Y dice, canten alabanzas a su santo nombre, otra vez, regocíjense. Y luego viene aquí, dice, a los que buscan a Yahweh, regocíjense. Busquen a Yahweh y serán fortalecidos. Busquen su rostro en todo tiempo. Y fíjense, buscar su rostro, ¿qué significa? Buscar el rostro significa orar. Buscar su rostro significa mantener nuestro pensamiento en Él durante el día. Andamos trabajando para arriba y para abajo, o se está estudiando, los jóvenes que estudian en la escuela, andamos ocupados, pero mantener nuestro pensamiento, apartar un momento. Y dice aquí, busquen a Yahweh, dice, y serán fortalecidos. Yo creo que aquí está la clave cuando una persona entra en debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque no busca el rostro del Señor. Muchas maneras lo podemos hacer, es a través de la oración y a través de su palabra, de meditar en ella, de pronunciarla y de practicarla, de vivirla, de obedecerla. Algo que nuestro Padre está esperando de nosotros es obediencia. De nada sirve que estamos leyendo la parashá aquí en la congregación, estamos dando ese respeto de escuchar la palabra. De nada sirve si no la obedecemos. Y luego dice, acuérdense de los portentos que Él ha hecho, sus maravillas y el juicio de su boca. Entonces aquí hay bien otro asunto. Fíjense cómo nos va llevando en este salmo a gratitud, alabanza, de oración, cantar, oración, buscar. Dice, busquen al Señor, es oración. Y luego viene otro punto acá, acuérdense de los portentos. Yo creo que usted y yo tenemos que acordarnos de las maravillas que ha hecho en nosotros. En mi caminar, que ya son algunos años, he visto cómo nuestro Padre se ha manifestado de manera poderosa. Y aquí dice, acuérdate, dice, de los portentos que Él ha hecho, de sus maravillas y el juicio de su boca. Y aquí, ¿a quién se está dirigiendo? Dice, ¿quién se tiene que acordar? Dice, oh descendencia de Abraham, dice, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh, nuestro Elohim. Sus juicios están en toda la tierra. Recordó para siempre su pacto. Ahora fíjense, a nosotros nos está diciendo, acuérdense. Y luego dice acá, Él recuerda su pacto. Y ¿saben algo, mis amados? Eso nos debe de dar mucha tranquilidad cada vez que nos levantamos y pues muchos acostumbramos a decir, Adonai, escucha Israel, o ¿cómo es? Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando nosotros estamos diciendo el Shema, cuando estamos recordando lo que es nuestro Padre, el Todopoderoso, pero también tenemos esa plena confianza que Él escucha a sus hijos, la descendencia de Abraham, porque Él recuerda su pacto. Él no tiene problemas de que se le olvidan las cosas como a muchos de nosotros. Hace poco, ¿en dónde estábamos? Estábamos platicando, no sé, con unos amigos. Y yo viví aquí en Pachuca en una sección de maestranza por 15 años. Y me dice, que pues fuimos vecinos entonces, ¿en qué calle viviste? Su mecha, de cuenta que se me puso en blanco el cerebro. Digo, ¿en qué calle vivía? Una que estaba a la vuelta de una tlapalería. ¿Pero cómo se llamaba?
el avión, hijos. Hasta el rato, ya me acordé. Qué feo, ¿verdad? Pero bueno, no me acordé. De 15 años y no me acordé. Pero bueno, lo bueno que a nuestro Padre no le pasa eso. Padre, el pacto. ¿Cuál pacto? El de Abraham, el que hiciste con Abraham. ¿No te acuerdas? A él no le pasa eso. Dice aquí el 8. Recordó para siempre su pacto. La palabra que ordenó para 1000 generaciones. Porque él hizo su pacto con Abraham y su juramento, Isaac, su testimonio, Jacob, un pacto eterno. ¿Ok? Y luego dice aquí diciendo: a ti te entregaré la tierra de Canaán, porciones de su heredad. Y fíjense, cuando eran pocos en número, pocos y extranjeros en ella, vagando de nación en nación y de un reino a otra nación, ¿no les recuerda algo a nosotros? Que han andado de aquí para acá y allá para acá. Pues ya ven, no somos los únicos, es parte ya de nuestro ADN. Dice, chequen esto, mis amados, chequenlo. Él no permitió que nadie los oprimiera. ¿Se acuerdan que intentaron robarnos? Él no permitió. Él no permitió que nadie nos oprimiera, y reprendió a los reyes por causa de ellos, diciendo: no toquen a mis ungidos. Nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu de nuestro Padre, por su Espíritu. Dice: ni hagan mal a mis profetas. ¿Qué es un profeta? No son de estos que dicen que el profeta fulano de tal. No se refiere a eso. Un profeta es aquel que habla la palabra, que la está comunicando. ¿Ok? Si usted está hablando la palabra, usted es como un profeta, porque está hablando la palabra. ¿Ok? Porque el profeta escucha y lo habla. Y aquí está la palabra. Bien. Y dice: no toquen a mis profetas. Ahora, tenemos que ver algo interesante. Aquí, antes de seguir avanzando con la siguiente parte del Salmo 115, tenemos que ver que hay una alianza eterna con la descendencia de Abraham. Vamos a remarcar, y esto apúntenlo. Bueno, ya saben que yo les paso las diapositivas. Apúntenlo. Somos descendencia, somos la descendencia de Abraham, y algo que nuestro Padre está viendo es una sola nación. Ahorita las 12 tribus están dispersas, hay 2 casas, usted sabe, la casa de Judá, la casa de Efraín o de Israel. Pero yo quiero que veamos, porque dice aquí el Salmo que el Padre no olvida, y yo quiero que lo veas, guárdalo en tu corazón. El Padre no olvida el pacto que hizo con Abraham, y ese pacto desciende, así como cuando corre el aceite desde la cabeza, así desciende todo lo que es la descendencia de Abraham. Y ahí entramos nosotros por medio del Mashiach Yeshua. Gálatas 3, vamos a ver Gálatas. Son versículos, son pasajes o son porciones que muy importantes, que ahora ya que conocemos la Torá tiene más sentido. Y dice aquí 26, estamos remarcando que somos descendencia de Abraham, ¿ok? Dice: por tanto todos ustedes son hijos de Elohim mediante la fe de Yeshua HaMashiach, o Yeshua el Mesías. Porque los que fueron bautizados o inmersos en el Mesías, del Mesías fueron revestidos. Ahora, volvemos al punto. Nosotros en esta congregación solamente hacemos inmersiones en el nombre de Yeshua HaMashiach, no en la Trinidad. Porque en el versículo del capítulo 28, versículo 29, a ver, es Mateo, no voy a decir yo una barbaridad, es Mateo 28, versículo 19. Este versículo fue agregado porque en los escritos más antiguos no viene, ¿ok?
Eso fue agregado por la doctrina de la Trinidad que los sacerdotes católicos inventaron. Yeshua nunca habló de la Trinidad, siempre habló del Shema, siempre habló, hay un solo Elohim, búsquenlo, chequen el libro de los Hechos, todos los apóstoles bautizaron solamente en el nombre de Yeshua y nosotros lo hacemos también. Entonces aquí dice Gálatas, no dice todos los que fueron revestidos, inmersos, fueron revestidos en la Trinidad. Aquí está una prueba más, hay un solo Elohim, un solo Dios. Y luego dice acá, no hay pues judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yeshua HaMashiach. Chequen esto, son uno. Y ustedes son del Mesías, son, por tanto, simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la Escritura, Pablo de una manera impresionante nos está mostrando que nosotros somos descendencia de Abraham, hemos entrado en pacto por medio de Abraham, ¿ok? Por medio de Yeshua, perdón. Entonces somos descendencia de Abraham y ese pacto ahora pasa también con nosotros, porque pasa todo el pueblo de Israel que es descendencia de Abraham. Ahora vamos a ver Efesios. Todo el capítulo 2 es buenísimo, pero por cuestión de tiempo nada más vamos a ver 11 al 13. Dice, a causa de esto recuerden que antes eran gentiles, en cuanto a la carne. Chequen ustedes, en cuanto a la carne, siendo llamados incircuncisión entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en la carne. Por ese tiempo ustedes estaban sin el Mesías. Chequen el dato, sin el Mesías. Y eran extraños a las costumbres de Israel. ¿Cuáles costumbres? El Shabbat, que es un mandamiento, pero que Israel es un pueblo obediente y está obedeciendo el Shabbat, una cena, una costumbre. Nosotros éramos extraños. Yo en toda mi vida había hecho una cena en el Shabbat hasta que empecé a leer la Torah. Entonces dije, no, pues hay que honrar a nuestro Padre. Una cena familiar donde nuestro invitado de honor es nuestro Padre, nuestro Mashiach. Y luego dice acá, es donde me quedé, costumbre de Israel, ajenos, cheque usted, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. ¿Hasta aquí está el 13? Pues ahora, por medio de Yeshua el Mesías, ustedes que antes estaban lejos de la Torah, lejos del pacto, lejos de todo, sobre todo lejos de la Torah, dice, han sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz. ¿Bien? Y ahí está hablando de que de dos hizo uno, está hablando de las dos casas. Entonces, antes nosotros no teníamos nación, no teníamos nada, no teníamos Torah, no teníamos Elohim, éramos extraños. Y dice aquí claramente la Escritura que ahora, por medio de nuestro Mesías Yeshua, nosotros ya somos parte de Israel y tenemos derecho a esa herencia, a todas las riquezas que el Padre le ha dado a Israel. Hay una sola nación, hay una sola novia y se llama Israel. No existe Israel espiritual. No hay ninguna escritura que diga que hay un Israel espiritual. Hay un solo Israel. Efesios 3, 5 al 6, remarca Pablo que tenemos herencia. Dice, el cual no fue dado a conocer a otras generaciones a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu, que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipes de su cuerpo y de la promesa dada por él por medio del Evangelio. ¿Hasta cuál dije? 6. Ahí está. Ahora, por medio del Evangelio. Más orar. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Evangelio? Acuérdense que esto viene desde el libro de Éxodo, donde nuestro Padre prometió un rey, prometió una nación, un reino,
con un rey que es el Mashiach. Y desde ahí viene, ha sido pasado esa Masorá, esa buena noticia, ese evangelio, esa noticia. Y por eso que el pueblo está esperando aquí, cuando habla por medio del evangelio, ¿cuál es la noticia? Que hay un Mashiach, que hay un rey, que bueno, apenas este es un rey, ¿cómo se dice? Ungido, todavía no ha sido coronado. Va a ser coronado cuando él venga en la fiesta de las trompetas. ¿En cuál fiesta de las trompetas? No lo sé, pero sé que viene pronto, no falta mucho. No sé en qué año, puede ser este año, puede ser el próximo, puede ser en 5 años, no lo sabemos, pero sí está muy cerca ya. Entonces, ese es el evangelio, que hay un reino. Entonces, por medio de ese rey ungido que se llama Yeshua, nosotros fuimos injertados a Israel y ahora todas las promesas, toda la herencia que Israel tiene por medio de nuestro padre, nuestro padre Abraham, que lo recibió de Yahweh, Yahweh se lo dio a Abraham, y todo eso pasó a su descendencia, que es Israel, y nosotros somos. Y eso nosotros debemos tomarlo muy en cuenta. Hay una sola nación, nosotros somos parte de ese Israel restaurado. En la siguiente figura usted va a ver, dice, haré de ellos una sola nación. Aquí se ve dos palos juntos. Sí, una sola nación, chécale. Haré de ellos una sola nación en la tierra. Fíjense, no es allá, más allá del sol, en el cielo, no. En la tierra. Olvídate de que más allá del sol. No, eso no es así. En los montes de Israel, todos ellos tendrán ¿cuántos reyes? Un solo rey. Ese es el evangelio. Que ya tenemos un rey ungido, así como pasó con David, que fue ungido, pero no pasó rey luego, pasó situaciones difíciles, pruebas, en fin, hasta que llegó a ser rey coronado. Y luego dice en el otro lado, dice, nunca más serán 2 naciones y nunca más estarán divididos en 2 reinos. Entonces, si se dan cuenta, todas las profecías nos están hablando de ¿quién? Israel. Aquí está Judá, aquí está Efraín, ¿sí? En este momento están separados. Judá está ahorita en la tierra bendita de Israel, ahí está Judá, por decir la casa de Judá, pero Efraín, las 10 tribus restantes están dispersas en todas las naciones. Pero fíjate que esta mano los viene a unir para hacer una sola nación. Y eso es el Mashiach, Yeshua. Nadie más lo va a hacer. Yo quiero que veamos Ezequiel, por favor, porque esto es importante que sepamos, que lo recordemos. Esta parte profética, Ezequiel 37, fíjese usted y mire lo que nos muestra. ¿Se acuerdan cuando Yeshua hizo su oración en Juan 17? Y yo te ruego que sean uno, y que a veces, pues en la cristiandad, lo toman que para poder hacer sus alianzas y no sé qué tanto, que seamos uno en la fe y no sé cuánto. Ok, se puede pensar en eso, pero no está hablando de eso. Si el contexto está hablando de las 2 casas de Israel que van a ser una, porque eso es lo que dicen los profetas. Todos los profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos están hablando lo mismo, que van a ser una sola nación, no 2. Mucho menos el espiritual, el Israel espiritual, eso no existe. Dice aquí, después, versículo 15, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú, hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe sobre ella Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma enseguida otro trozo de madera y escribe sobre ella José, como madera de Efraín, y todos los hijos de Israel, sus compañeros. Luego únelas, la una con la otra, para que sean una sola madera en tu mano, así como está en la figura. Y si los miembros de tu pueblo te dicen, danos a conocer qué significa estas cosas.
Tú les dirás, así dice el Señor de señores, he aquí que tomaré el trozo de madera de José, que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto al trozo de madera de Judá, y las haré una sola madera, y serán uno solo en mi mano. Y los trozos de madera sobre las cuales escriba, consérvalos en tu mano a la vista de ellos. Y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde fueron, los recogeré y los traeré a su propia tierra. ¿Se acuerdan que en el Salmo 105 hablábamos de que nos ha dado tierra? Dice el versículo 22, hará de ellos una sola nación en la tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán, no pierdan de vista esa palabra, por favor. No se contaminarán más con sus ídolos, con sus aberraciones, ni con toda su iniquidad, porque yo los libraré de sus habitaciones donde pecaron, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi siervo David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua. Andarán según mis ordenanzas, o sea, según mi Torah. Guardarán mis mandamientos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. Ellos habitarán en ella, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será gobernante suyo para siempre. Cheque. Y estableceré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. ¿De quién está hablando? De las dos casas que serán una. Y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ahí está la promesa de que se tiene que levantar ese templo. Mi tabernáculo estará en medio de ellos, yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Aquí está hablando, esto que estoy leyendo, mis queridos, de Ezequiel, es el tiempo milenial, cuando el Mashiach esté reinando aquí en esta tierra. Mi tabernáculo estará, versículo 27, estará en medio de ellos, yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos pueblos hay? Uno. Entonces sabrán las naciones que yo soy Yahweh, Yohed-Bad-Hei, el que santifica a Israel, cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. Entonces, pues esta es si se dan cuenta, es capítulo 37, donde ya empieza a hablar del tiempo milenial y está diciendo que va a haber un templo, se tiene que levantar ese templo, ¿sí? Entonces, si ustedes leen, siguen leyendo Ezequiel 40 en adelante hasta terminar el último versículo, te está hablando del templo que se va a construir, las medidas y todo hecho. De hecho, el segundo templo tienen algunas medidas de este templo, de alguna forma como se hizo ahí. Bien. Seguimos. ¿Todo bien? Sí. Ahora, la que sigue, bueno, aquí en Ezequiel terminamos de leer, entonces se dan cuenta que esta es una promesa donde las dos naciones van a ser una. En el tiempo milenial va a haber un templo, va a estar reinando Yeshua, una sola nación. No existe el Israel espiritual. No dice, va a estar Israel y el Israel espiritual. ¿Quiénes son los que se llaman Israel espiritual? Los cristianos, ¿sí? ¿Sí? Los cristianos católicos romanos, porque de ahí salió el Israel espiritual. Bueno, seguimos. Si no, cambien el cable, porque además el cable que está por ahí. Es el cable. Hay otro por ahí. Bien. Apártenlo para que no sirva, yo creo. Ok, vamos a ver en la siguiente. Chequen ustedes. Esto sí pongan atención. Aquí está Efraín, aquí está Judá. Pero yo quiero que ustedes vean las dos influencias
que tiene las dos casas. La casa de Judá hasta el día de hoy tiene una influencia fuertísima de lo que es, ¿cómo se llama? Babilonia. De hecho, las escrituras nos dice ahí en Jeremías que parte del pueblo, había una parte del pueblo que en las puertas del templo se sentaban a llorar a Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? ¿De dónde viene Tamuz? Algunos dicen, en Babilonia dice que es la reencarnación de Nimrod. Ahora, yo quiero que chequen esto, mis queridos. Dentro de lo que son las denominaciones del judaísmo, el judaísmo en el tiempo del primer siglo, en el tiempo de Yeshua, había aproximadamente 24 denominaciones. Dentro de ellas estaban los fariseos, y los fariseos tenían los fariseos tenían 7 denominaciones, o secciones, o sectas, como quieras llamar. Pero quiero que vean que hay unas denominaciones de los judíos, del judaísmo, que creen en la reencarnación. ¿Han sabido eso? Sí. Incluso yo tengo amigos que pues de alguna manera creen en Yeshua, llevan un judaísmo, pero de repente una ocasión me sale y dice, oye, y a lo mejor en esta vida y en la próxima, que no sé cuánto, y te vas a perfeccionar. Y yo nomás lo volteé a ver. ¿Qué? ¿Reencarnación? Yo no creo en la reencarnación, porque esa es una doctrina que viene de Babilonia. ¿Te das cuenta cómo hay una influencia? ¿Han visto los que han viajado a Israel? Y yo tengo amigos y me han regalado, y pues la verdad no siento paz hasta que ya descubrí de dónde viene, una mano. ¿Sí la han visto? Sí. Y creo que trae un ojo, sí, algo así. Eso es una influencia de Babilonia. Eso viene de Babilonia. Entonces, si se dan cuenta, mis queridos, Judá, nuestros hermanos de Judá tienen influencia de Babilonia, y nuestro Padre quiere desintoxicarlos, quiere limpiarlos. Por alguna razón es que este pueblo ha pasado ataques, bombazos. ¿Se han dado cuenta? Sí. Es por eso, pues, hay una maldición, hay una corrección. Entonces, Judá tiene que salir de Babilonia para poder ser restaurado. Tiene que renunciar y reconocer al Mashiach. Por eso, si ustedes leen Ezequiel 37, dice, y los limpiaré de todas sus iniquidades. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Cuáles? Estas. Y estoy mencionando algunas, hay más todavía, en sus creencias. ¿Ok? Babilonia, la casa de Judá. Vamos a ver la casa de Efraín, pues ya creo que no tiene mucho que hablar. Roma, la casa de Efraín, donde también está una sección, nuestros hermanos, los católicos romanos, los cristianos católicos romanos, que ellos de alguna manera están llevando una influencia que también tiene un trasfondo babilónico, pero es una influencia fuertísima de muchas deidades, de muchas religiones, del hinduismo, en fin, de aquellos tiempos, la Roma. Por decir Roma, ahorita regreso a decir un comentario de una vez. Aquí en Judá, lo más impresionante es esto. Tiene una influencia espiritual de Babilonia, pero también, fíjense, ellos leen Torah, pero ellos le dan más atención ¿a qué? Al Talmud. O sea, leen la Torah, pero no obedecen así directamente a la Torah, sino lo que dicen los sabios del Talmud. Entonces, eso es también, no es correcto. Tenemos que irnos directo a la Torah, lo que la Torah dice, tal, como tal. Acá en Roma, los creyentes en el Mashiach, yo les decía una ocasión, y se lo voy a decir rapidísimo, en un minuto si es posible. La doctrina del Israel espiritual nació en Roma. Por eso Pablo tuvo que escribir la carta a los romanos. En Roma, recuerden ustedes que las sinagogas tenían 3 secciones, que eran los judíos descendientes
ahora sí que de judíos. Acuérdense que la descendencia la da la mujer, ¿ok? La bendición viene por los hombres, pero la descendencia la da la mujer. Entonces había judíos de nacencia, como dijo el paisano, pero había otros que era la segunda sección, que eran los judíos que habían adoptado el judaísmo y de acuerdo a las doctrinas de los sabios de aquel tiempo, de Shammai y de Hillel, sobre todo Shammai, un saduceo, pues tenían que pasar por circuncisión, bautismos y tantas cosas, lo que es tefila. Y bueno, tefila es oración. ¿Cómo es tevilá? Yo me quedé así, no, eso no es. Entonces, pasaban por un montón y pues ya tenían el judaísmo, ¿sí? Y ellos son los que son los famosos judaizantes, ese grupo. Pero habían otros que eran los justos de la puerta, los justos que le llamaban así. ¿Por qué? Porque eran simpatizantes y guardaban las fiestas, el Shabbat, daban ofrendas, en fin. Pero les faltaba a lo mejor la circuncisión, le faltaba la inmersión, en fin, alguno de los requisitos que ponían en el judaísmo. Entonces, eso era la sinagoga. Entonces, cuando empezaron a creer en el Mashiach Yeshua, había judíos, había otros que se habían hecho el judaísmo, había otros gentiles que estaban adoptando, pero todavía no terminaban, pero creían en el Mashiach. Y cuando vino un emperador y empezó ¿cómo le dicen?, a corretear a los judíos, porque había un frente judío que no quería a los romanos, entonces agarraron parejo, busquen a los judíos. Entonces los judíos de las sinagogas que estaban en Roma tuvieron que salir huyendo. ¿Y quiénes creen que se quedaron en la sinagoga? Los gentiles. Los gentiles que habían creído en el Mashiach. Entonces empezaron a decir, pues por algo se fueron, pues ya se les terminó su tiempo. Ahora es el tiempo de nosotros. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Lo empezaron a decirse de esa manera, pero no hay nada escrito que sea. Nosotros somos ese Israel. Desde Roma nació la doctrina del Israel espiritual. Roma, esa es una doctrina. Desde ahí empezó. Entonces Pablo, cuando los escuchó, dice, a ver, espérenme tantito. ¿Cómo que? No. ¿Habrá desechado Elohim a Israel? ¿Se acuerdan que así viene? Capítulo 11. De ninguna manera. Entonces Pablo empieza ahí a escribir, o sea, yo me imagino este chaparrito, peloncito llamado Pablo, escribiéndoles el ABC. Por eso usted lee ahí en el capítulo 11, que donde Pablo de una manera magistral nos está mostrando lo que las escrituras dicen, lo que los profetas. No es que Pablo tuvo un golpe de genio. Pablo simplemente repitió lo que está en los profetas. Aquí lo acabamos de leer en Ezequiel 37. Hay una sola nación y el Padre está profetizando. Hay un pacto eterno con Israel, no otra nación. Y si nosotros queremos ser parte de esa bendición, nosotros necesitamos ser injertados a Israel, el único Israel. No hay dos. Entonces, seguimos acá. Roma, entonces Roma, como no quería nada con los judíos, porque los judíos andaban huyendo y no querían que los involucraran con los judíos. Ojo, te estoy hablando ya del año 80, 90, de esta era común. Y entonces empezaron a alejarse ya de las prácticas de las escrituras, del guardar el Shabbat, de las fiestas, porque no querían que los relacionaran con los judíos, con los israelitas. Y desde ahí se empezaron a alejar de las raíces hebreas de nuestra fe. Desde ahí hasta el día de hoy. Roma se alejó de la raíz. Y qué ironía, ¿no? Porque el Mesías es judío. El Mesías, Yeshua, vivió como judío, comió como judío, se vistió como judío, murió como judío. ¿Y cómo crees que va a regresar? Como judío. Y va a regresar a Israel. Entonces, a Jerusalén. Entonces, es una ironía. Entonces, dice el Señor, salgan de ahí. Vamos a ver en la próxima. Bueno, antes de cambiarla, dice, deben salir de dos fuertes influencias espirituales.
tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. ¿Sí lo ubicaron ya? ¿Ya se dieron cuenta que esto es la realidad? Por eso dice Ezequiel 37, yo los tengo que limpiar de toda esa iniquidad, tanto de Roma como Babilonia. Roma cambió el cuarto mandamiento y dijo, domingo es el día del Señor. Y hay un video, lo tengo ahí en YouTube, en la parte de cuando hablo del Shabbat. Y es un video de un sacerdote y él ofreció $1,000. Dice, ofrezco, es un sacerdote católico romano, ofrezco $1,000 para que alguien me diga en dónde viene en la escritura que Dios cambió el día del Señor, o sea, el día del reposo, de sábado para domingo. Se ofrezco $1,000. Y ahí mismo dice, no hay nadie que venga a reclamarlos porque no hay ninguna escritura que diga eso. ¿Quién inventó de sábado para domingo? Ya lo sabemos que fue Constantino. Entonces inventaron las fiestas paganas, la Navidad, el Año Nuevo, en fin. El Año Nuevo comienza en el día 1 de Nisan, ¿sí? Entonces debemos entender, y dijeron Roma, no, ya no lo vamos a hacer. Antes los años comenzaban más o menos en marzo, abril, y ellos dijeron, no, va a comenzar en diciembre, y tienen muchas razones paganas para hacerlo, y lo hacen. Entonces, nosotros, por decir, en Ministerio 710 Pachuca, decidimos, cuando el Señor por su gracia nos reveló su Torah y nos dimos cuenta que estábamos practicando cosas paganas, nos arrepentimos, pedimos perdón, nos limpió de esa iniquidad y salimos de Roma. Aleluya. Salimos de Roma, fuimos criticados, fuimos lo que tú quieras, pero no nos arrepentimos de eso, de haber salido de Roma. Gloria a Dios. Okay. Me critican, se burlan de mí los pastores de Pachuca. Fíjense, cada vez que me ven ya no saben ni qué decir. Me dicen, ¿y la barba? ¿Ya eres Moisés? Le digo, hola, ¿cómo estás? O sea, ya no me saben decir otra cosa. Lo mismo, búsquense otro chiste, pues. Entonces salimos de Roma para mucha honra y dejamos todas esas prácticas paganas. Y está escrito, dice aquí Ezequiel 37, yo los voy a limpiar de toda esa iniquidad para que puedan habitar juntos. Seguimos, la otra, fíjense, más claro que el agua. Roma y Babilonia, ya se dan cuenta cómo las dos casas tienen una fuerte influencia espiritual de tradiciones paganas de Babilonia y de Roma, tanto Efraín como Judá. ¿Y qué dice el Señor? ¡Salgan! Ay, pero ¿qué va a decir la gente? Pues tú sabrás. Porque el Israel restaurado lo puse de rojo por la sangre de Mashiach, que nos limpia de todo pecado, y porque en este Israel restaurado está la Torah, está el Mashiach que pues va a venir a reinar. Este es el Israel restaurado. Entonces tanto Judá, la casa de Judá y de Efraín tienen que salir de sus costumbres. Nosotros que pertenecemos a la casa de Efraín salimos de Roma, renunciamos a todas esas prácticas y hemos entrado y somos parte del Israel restaurado ya. No seremos, ya lo somos. ¿Ok? Hemos sido limpiados de esa iniquidad, ya no practicamos las cosas de Roma. Por eso nos congregamos en Shabbat, por eso nos congregamos en sábado y no en domingo, porque salimos de Roma. Bien, este es el Israel restaurado. Aquí fuimos injertados. Por eso las dos casas tienen que entrar a través de Yeshua. No hay otra forma que la casa de Judá y la casa de Efraín sean restaurados. No hay otra. Tiene que ser por Yeshua. Tienen que entrar por la única puerta. Tienen que ser limpiados con su bendita sangre de toda iniquidad. A ver, Judá, mira nada más cuánta cochinada de Babilonia. A ver. Y viene y entra. Y agarran a Efraín. Ay, mira, anda todo romanizado. Y va para adentro. Y ya están las dos casas adentro. ¿Se acuerdan de la mano? Una sola nación. Un pacto eterno con Israel. No hay más. Seguimos con el Salmo 105. Creo que quedó mejor, claro, ¿verdad, mis queridos? Y espero, si no, después vuelvan a estudiar las escrituras que hemos dado.
Estamos en el Salmo 105 y vamos a ver un pedazo más hasta terminar. Dice, nos quedamos en el 16. Y provocó hambre en toda la tierra, rompiendo todo sustento de pan, y envió a un varón al frente de ellos, a José, a quien había sido vendido como esclavo. Ataron sus pies con grilletes y él mismo fue puesto tras barras de hierro. Fíjense cómo sufrió, hasta que su palabra tuvo cumplimiento. La palabra de Yahweh lo sometió a prueba. Sigue usted. ¿Cuántos dicen, dame una promesa, Señor? Dame una palabra. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Porque el Señor le dio una palabra a Josué. ¿Cómo se llama? José. Le dio una palabra, le mostró un sueño. Una palabra profética de lo que tenía que pasar, algo que tenía que ser así. Y a mí me impactó cuando yo leí esto, estaba meditando. Dice, hasta que su palabra tuvo cumplimiento en José. Dice, la palabra de Yahweh lo sometió a prueba. Si usted y yo estamos leyendo Torah, estamos leyendo las escrituras del antiguo pacto, lo estamos meditando y nos está mostrando promesas, nos está dando alegría, bálsamo, en fin, lo que la palabra quiera hacer en nosotros. Aquí dice algo interesante, la palabra de Yahweh nos somete a prueba. Y yo creo que nosotros hemos pasado esa prueba. La palabra, la Torah, nosotros la hemos creído, la hemos abrazado con todo nuestro ser y hemos pasado pruebas como congregación, hemos pasado pruebas como familias independientes, así cada quien. Aquí en la misma congregación han pasado y están algunos todavía pasando tiempos de prueba, y yo les voy a decir, porque yo sé que van a escuchar el audio o el video después, no te rajes. Aguanta, porque el Señor, nuestro Padre, tiene un propósito en cada prueba. Yo en lo personal, como pastor, he pasado tiempos difíciles, como que ya dan ganas de que, ya ves como el boxeador que está adentro y ya cuando ya no puedes más y volteas a ver al entrenador y dice, ya tira la toalla, ¿no? Por favor, ya no veo la mía. Y el entrenador dice, tú puedes, en uno más y lo tumbas, seguro. Entonces, el Espíritu Santo no nos va a dejar en ningún momento, y Él no quiere que nos rajemos. Y como dijo el que escribió Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Capítulo 10 dice, para perdición, no retrocedemos. La palabra de Yahweh lo sometió a prueba. Estamos hablando de José. Lo vendieron, lo metieron en calabozo, cayó en la cisterna, en fin, la cárcel. Pero checa el dato, donde quiera que llegaba José, estaba la mano poderosa del Padre sobre José. Yo quiero decirte algo. Si estamos pasando tiempos difíciles, tenemos que seguir obedeciendo la Torah. No nos rajemos, no nos avergoncemos. La mano del Padre va a estar ahí. Va a estar ahí. Ese es el aliento que a mí me levantó, saber eso. El rey envió y lo liberaron y lo hizo gobernador de su pueblo, señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Está hablando del rey de Egipto. Para que instruyera a los príncipes como les placiera y enseñara sabiduría a los ancianos. O sea, llegó a ser ahí como el segundo, como dijéramos, con el respeto que se merece el señor Osorio Chong, es el segundo del presidente. Así más o menos era José, el segundo del rey de aquella nación. Dice, para que instruyera a los príncipes como lo placiera. Y versículo 23, Israel entró en Egipto, Jacob fue peregrino en la tierra de Cam, él hizo que su pueblo se multiplicara mucho y lo hizo más fuerte que sus adversarios. Esta es una promesa, mis queridos, para nosotros que somos Israel. Tornó el corazón de ellos de modo que odiaran a su pueblo, para que procedieran con engaño contra sus siervos. Entonces después dice aquí, bueno, me quedo en el 25, la pantalla dice, todo tiene un propósito. La palabra del Eterno nos somete a prueba, debemos aguantar hasta que se cumpla cada palabra. Si el Padre dice, yo estoy contigo, acuérdate, nosotros somos Israel, no debes de perder tu identidad, somos Israel.
Somos descendencia de Abraham por medio de Yeshua el Mesías. Y aunque estemos pasando tiempos difíciles, todas las promesas que están en los salmos, en los profetas, en la Torá, nosotros debemos abrazarla y creerla y esperar, porque nuestro Padre no llega tarde. Se los digo porque yo, la verdad, yo ya no sabía qué iba a hacer. Como ser humano pasé un tiempo de estrés, y mi esposa lo sabe, fuertísimo. Estaba dañando mi salud. Muy fuerte, ya no sabía ya. ¿Y sabes qué? Tenía que aguantar. Yo ya, créanme que yo ya quería, si no le iba a tirar la toalla, yo le iba a agarrar. Ahí está. De veras. Pero gracias a la Torá, meditando cada Shabbat, toda la semana, la lectura que nos toca, cada porción, siempre el Padre te dice algo, los profetas, y eso era lo que me alientaba. Pero no fue fácil, mis queridos, no ha sido fácil. Todavía sigo en esa prueba, pero ya es menos que al principio. Entonces, debemos aguantar hasta que se cumpla cada palabra que nuestro Padre ha dicho. Y Él ha dicho: no toquen a mis ungidos, nosotros somos. 26. Envió Moisés a su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Hicieron entre ellos sus prodigios y sus portentos en la tierra de Cam. Envió tinieblas, hizo que se oscureciera, y ellos se llenaron de amargura contra su palabra. Convirtió el agua en sangre, hizo morir sus peces, hizo que pulularan ranas en su tierra, hasta en las cámaras de sus príncipes. Habló y llegaron enjambre de insectos, piojos, imagínate nomás. Por todo su territorio convirtió su lluvia en granizo y prendió fuego en su tierra, dañó sus vides y sus higueras, quebró los árboles de su territorio. Habló y llegaron incontables langostas, saltamontes por todo su país, a devorar toda la vegetación y el producto de sus tierras. Dio muerte a todo primogénito de Egipto, al primero de todos los que les nacieron. Los hizo salir con plata, ¿hasta qué dije? 38. Los hizo salir con plata y oro. No hubo entre sus tribus enfermo alguno. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror se había apoderado de ellos. Ahí en su pantalla dice la salida de Israel de Egipto a través del liderazgo de Moisés o de Moshe. Salieron con riquezas, o sea, ¿cómo se le llama cuando los liquidan y les dan su finiquito, indemnización, se dice? Cosas así. Tantos años, 400, todo, la riqueza que se llevaron. Y dice acá, y los dioses egipcios, los de Egipto, los dioses más importantes, fueron humillados a los ojos de los mismos egipcios. Y terminamos. Salmo 105, 39, 45. Extendió sobre ellos una nube para cubrirlos y fuego para darles luz durante la noche. Pidieron y les mandó alimento. Esto aquí es otra enseñanza, porque esto está tremendo. Pidieron y les mandó alimento y los sació con pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, las aguas corrieron por su lugar seco, porque recordó su santa promesa a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con regocijo, a sus jóvenes entre cánticos. Les entregó las tierras de los pueblos y tomaron posesión del esfuerzo de las naciones. Y todo eso que pasaron se concluye en el versículo 45. ¿Para qué, Señor, pasamos todo esto? Para que guardaran sus mandamientos y observaran sus leyes. Ya no vamos a decir, ¿por qué estoy pasando esta prueba, Dios? No. El por qué es un reclamo. El para qué, pues ya ni le digas. ¿Para qué paso, Señor? Aquí está la respuesta. Para que guarde sus mandamientos.
Entonces, si estás pasando un tiempo difícil, ¿para qué es? Para guardar Torah. Que me está saliendo mal esto, guarda Torah. Para eso es. Pero el otro por acá me está saliendo al revés, guarda Torah. Para eso es. Y cuando uno está guardando la Torah, el Señor endereza las cosas. Dice aquí, salieron con alegría, nube y fuego, protección, te habla de protección. En el desierto, ahora no les puse colores de desierto, hubo protección, alimento del cielo, agua de la roca, como les digo. Estos son enseñanzas que tenemos que estudiar, analizar. Todo nos habla de Yeshua, el Mesías. Ya nos ha entregado una tierra y, como dice aquí, el objetivo de todo lo que ha pasado directamente, la Torah tiene más influencia de Babilonia y le da más peso, más observancia a lo que los sabios dicen y no tanto lo que dice la Torah directamente. Ellos leen la Torah pero no la obedecen directamente. Ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad, mis queridos, y la que sigue y terminamos. Nuestra responsabilidad, que ya conocemos la Torah, es obedecerla. Los comentarios que los sabios dan de las escrituras, no vamos a decir que todo está mal, no. Pero pues tenemos que filtrar, tenemos que ver bien las cosas. Ok. Hay muchas cosas interesantes, pero cuidado. Vamos a ver 31. Sobre todo en el Talmud, lo que a mí me llama la atención, que hay mucha historia ahí grabada. El Jeremías 31 nos habla de la restauración de Israel, todo ese capítulo, y solamente quiero leer unos cuantos para que te des cuenta y con eso terminamos. Dice aquí la pantalla: una sola nación restaurada por Yeshua. ¿Para qué? Para obedecer la Torah. Hoy en la parashá de esta semana, cuando habla de Balaam y que él vio la nación de Israel ahí en sus campamentos, vio una estrella, de alguna manera estaba viendo esa estrella, que ahora lo tienen como símbolo, la bandera. Bien, 27. Y aquí vienen días, declara Yahweh, cuando engendraré a los de la casa de Israel y a la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animales, y así como determiné contra ellos arrancarlos, cortarlos, derribarlos, destruirlos y angustiarlos, así los recordaré para edificar y plantar, declara Yahweh. Ahora checa, esta parte también es profética, no me da tiempo, pero checa, dice arrancarlos, cortarlos, derribarlos, destruirlos, angustiarlos. Es lo que ha pasado el pueblo. Dice, así recordaré para edificar y plantar, declara Yahweh. 29. No dirán más en aquel tiempo: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de sus hijos tienen la dentera. ¿Qué significa eso? Ya no va a haber las consecuencias de las maldiciones que los padres generaron por la desobediencia a la Torah, ¿sí? Ellos pagaron con sus propias vidas, pero hay una maldición que va hasta la 4ª generación, como dice la Torah. Entonces, si la 2ª generación también falló, otras 4 generaciones. Por eso es lo que dice, ya no va a haber esa transferencia de maldiciones. Hay personas que están sufriendo maldiciones y las vienen cargando de generación a generación, maldiciones de enfermedad, maldiciones de pobreza, maldiciones de mucho tipo de cosas, de violaciones, maldiciones de suicidios. Hay familias que si se checan el árbol genealógico, hay varios suicidios en ellos, ¿ok? Eso ya no va a haber, dice acá, cuando nosotros somos restaurados por medio de Yeshua. 30, sino cada quien morirá por sus propios pecados, y los dientes de todos los que coman uvas agrias tendrán dentera. O sea, lo que estaba diciendo, el papá come uvas agrias, pero no se le destemplan los dientes a él, sino a sus hijos. Es lo que está diciendo. Y ahora está diciendo, cada quien va a pagar por sus cosas, ya no las maldiciones transmitirlas.
sino que cada quien morirá. Dice aquí, he aquí, 31, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto. Aquí en el hebreo se dice Brit Hadashah, lo renovaré, es lo que dice, es lo que significa. Usted puede buscar en el Strong, en uno de esos significados es renovar, por eso se llama, el Nuevo Testamento se dice es pacto renovado. Haré un nuevo pacto, Brit Hadashah, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Ahora, cuando nosotros leemos en Deuteronomio 4, al decir pacto se refiere a los mandamientos. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que en este pacto que yo haré con la casa de Israel, después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torah, mi ley, dentro de ellos. Y sobre sus corazones la escribiré y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Este es una porción del milenio, mis queridos. Ya está hablando cuando el Mashiach esté reinando, por eso dice, ya nadie va a decir conoce la palabra, conoce al Señor, porque ya estará ahí. Él mismo nos va a enseñar Torah. Porque yo perdonaré sus culpas. ¿Cuáles? La influencia de Babilonia y la influencia de ¿quiénes? Roma. De Roma. Y nunca más recordaré sus pecados. Así dice Yahweh, quien da el sol para la luz del día y orden fijado a la luna y a las estrellas la luz de la noche, quien reprende el mar y calma sus olas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si se apartan de estas leyes de delante de mí, declara Yahweh, también la descendencia de Israel cesará, de manera que no serán ante mí una nación para siempre. Está hablando si te alejas de la Torah. Así dice Yahweh, si pudieran ser medidos los cielos arriba y pudieran ser explorados los cimientos de la tierra abajo, también yo desecharía a toda la descendencia de Israel por todo lo que ellos han hecho, declara Yahweh. 38. He aquí vienen días, declara Yahweh, en que la ciudad será reconstruida para Yahweh, desde la torre de Hananael hasta la puerta del ángulo. Y nuevamente saldrá el cordel de medir delante de él, desde la colina de Gareb, y dará la vuelta a la colina. Entonces será santo ante Yahweh todo el valle donde tiran el estiércol y la ceniza, hasta la torrente Kedrón y hasta la esquina de la puerta de los caballos, hacia el oriente. Y cheque cómo termina este capítulo. Nunca más será arrancado el centro de todo es Torah. Y termino diciendo una vez más, ¿para qué permite Yahweh tantas cosas difíciles que podamos vivir? Como pasó José, como pasó Israel, como ha pasado Israel hasta el día de hoy, algunas situaciones difíciles, y la respuesta es sencilla: para obedecer Torah, nada más. Que te peleas en la familia, los hijos con los padres con los hijos, el Señor está esperando que obedezcamos Torah. Que hay situaciones de matrimonio, el Señor está esperando que obedezcamos Torah. Que hay situaciones en el negocio, el Señor está esperando que obedezcamos Torah. Todo gira alrededor de su bendita palabra, que es Torah. Mis amados, este Salmo 105 es hermoso, y las porciones de los profetas, vimos Jeremías y Ezequiel, cómo los dos están hablando de lo mismo, una sola nación. Abba, te damos gracias, porque tu amor y tu misericordia a través de nuestro Mashiach Yeshua nos permite ser injertados en Israel. Ahora somos tu pueblo, tenemos la señal del pacto, nosotros los hombres. Te amamos, te bendecimos, nos sentimos dichosos y felices. Ahora entendemos, Padre Santo, todas las dificultades y los tiempos difíciles que hemos vivido y hemos pasado.
Una sola razón y objetivo es obedecer tu bendita Torah. Abba, danos esas fuerzas y sabiduría, porque lo que queremos hacer y lo único que queremos hacer es honrarte a través de la obediencia de tu bendita Torah. Nos sentimos muy dichosos, muy contentos de que nos hayas revelado por tu gracia a través de nuestro Mashiach, tu Torah, que nos hayas quitado ese velo, que hayamos obedecido ese llamado de salir de Roma. Te rogamos que todavía los que están ahí puedan escuchar ese llamado y salgan de Roma y renuncien a esas prácticas paganas. E igual de nuestros hermanos Judá, de la casa de Judá, sabemos que va a llegar el día, porque está escrito, cuando el Mashiach esté aquí, que las dos casas serán restauradas en una sola, que las dos casas serán limpiadas de toda iniquidad, para que seamos una sola nación restaurada por medio de nuestro Mashiach Yeshua, reinando sobre nosotros, un solo rey, un solo pastor, Yeshua, el Mesías. Abba, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta palabra, por este salmo que hemos meditado, y en cada versículo nos damos cuenta que no hay un Elohim todopoderoso. Eres el único, eres el único. No hay nadie que nos pueda amar como tú, Abba. Y nos sentimos contentos de ser tus hijos. Ahora somos tus hijos. Nos has adoptado y nos has puesto con Israel para disfrutar de esa herencia juntamente con nuestros hermanos Israel, porque somos Israel. Abba, toda la gloria es tuya, toda la alabanza, y nosotros nos acercamos a ti por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Gracias, Abba. Gracias. Amén. Amén. Bueno, pues reciban otra vez un saludo. Nos estamos viendo pronto, si Abba lo permite. Shabbat Shalom.